Eh, yo estoy... le voy a explicar un poco en general qué es un Fab Lab, ¿verdad? De qué es ese espacio. Se está hablando mucho últimamente de espacios creativos y espacios de recursos tecnológicos para la comunidad en general. Ahora, y esos espacios que estén disponibles para no solamente la escuela de diseño o ingeniería, sino para todo el mundo que necesite resolver algún tipo de problema y necesite herramientas para poder hacer ese tipo de intercambio o de ayuda, ¿verdad? Y tenemos personas desde artistas que van a ver cómo funciona un CNC o una máquina de láser o un 3D printer o una impresión tridimensional. También tenemos científicos, ¿verdad? Que van a hacer algún tipo de device o aparato para hacer un experimento que tú no puedes ir a comprar el aparato porque no existe, tienes que hacerlo tú. Igualmente pues tenemos arqueólogos como Carlos que se nos acercó, Carlos Pérez, y hemos hecho una serie de experimentos cuál es la necesidad de la gente, ¿verdad? Y nosotros entramos a nivel tecnológico, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos desarrollar alguna nueva técnica o algún instrumento o cómo podemos usar estas tecnologías que están saliendo nuevas, ¿verdad? Desde digitalizar en 3 dimensiones, una impresión tridimensional, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que las voy a explicar un poco más adelante, pues están disponibles para cualquier persona y van a ver poco a poco de lo que estoy hablando. Este laboratorio es el laboratorio de la Escuela de Diseño, donde dan, ¿verdad?, desde diseño de moda, arquitectura y otros elementos de lo que es el mundo del diseño. También es la herramienta del Centro Internacional de Diseño porque damos servicio, además de hacer colaboraciones como las que estamos haciendo con el Instituto y Arquidiócesis y otra gente, grupos comunitarios, pues también hacemos proyectos comerciales de industrias o personas que están desarrollando prototipos de ideas, de inventos y diferentes cosas. Esa gente necesita, no tienen 3D printer, no tienen accesibilidad o cómo se hace un molde de silicón, cómo se dibuja o cómo yo represento algo en 3 dimensiones, cómo lo capturo o cómo lo escaneo en 3D. Todas estas técnicas, ¿verdad?, se van mezclando y todo el mundo en algún momento necesita de estas tecnologías y cómo aplicarlas a su profesión. La primera son varias tecnologías. Nosotros les voy a hablar solamente de algunas, pero la digitalización tridimensional o 3D scanning es una manera de uno capturar la topografía de un objeto de varias maneras, ¿verdad? Y se puede hacer a nivel de usar fotografía. Yo puedo tomar fotos alrededor de un objeto, eso se llama fotogrametría, y yo puedo recrear ese objeto y su topografía en un objeto tridimensional. Cuando digo tridimensional es 2 dimensiones, yo lo veo, pero no puedo girarlo, no sé cómo es su forma. Y tengo otra, pero en 3 dimensiones puedo, lo tengo virtualmente y digitalmente en la computadora, lo capturé y lo puedo virar, lo puedo cortar, lo puedo hacer más grande, lo puedo reproducir, puedo hacerle un molde. Y esto van a ver eventualmente para qué funciona, ¿verdad? Tenemos esta pieza en particular, es una pieza que hicimos para el museo que hay en Plaza de las Américas de Adam Monzón. Exhibición. Sí, una exhibición sobre el mar y el ambiente. Exacto. Y este en particular, no me acuerdo la especie, pero es familia de la langosta. Es un animal bien grande, parece una cucaracha, pero es un crustáceo. Entonces, parte de lo que hicimos fue digitalizarlo. Se ve como de 2 dimensiones, pero este objeto yo lo puedo girar, lo puedo reproducir, hacer diferentes cosas. Lo puedo hacer del tamaño de esta sala. Porque a nivel digital yo puedo entonces introducirlo en otras tecnologías, como sería una máquina de CNC, que es una cortadora, que me reproduce las formas que yo le envío a través de la computadora, o con un láser puedo ir cortando o generar formas o reproducirlo en diferentes materiales. Ahorita vamos a hablar de por qué yo voy a querer hacer eso, ¿verdad? Este es Juan Ponce de León, un trabajo que hicimos para el municipio, donde capturamos la imagen de Juan Ponce de León para poderla mandar o enviar a Madrid
donde iban a hacer una reproducción en una plaza que están construyendo y lo iban a hacer en piedra. Y los artesanos necesitan poder tener esa data, no se pueden llevar la escultura y no pueden estar viniendo a medir aquí. Y una manera es tenerla virtualmente en una computadora y después medir, sacar plantillas y hacer lo que sea, ¿no? Y ahí pues nos tuvimos que trepar en una grúa, hay varios procesos de digitalización como les dije. En este caso estábamos usando un equipo que además de tomar fotografía envía una señal y va registrando puntos en el espacio. Después de esa data hay que sentarse en la computadora y reproducirla y finalmente uno acaba con el objeto reproducido. El dibujo de arriba que tiene muchos colores son todos los paños que se agarraron o se le dispararon, ¿verdad? Se meten en la computadora, en la computadora tiene un programa que los acopla y finalmente acabo con una forma que yo puedo reproducir. Vamos a ver unos ejemplos de qué hicimos con esto a nivel de experimentación. Esto fue un trabajo que hicimos en el Centro de Estudios Humanísticos en el Turabo, que don Miguel nos asistió y nos ayudó. Nosotros colaboramos él nos ayudó en términos de cómo era la forma. En este caso no teníamos el escáner, no teníamos la herramienta de capturar la forma y tuvimos que hacerla, dibujarla y después incorporarla. Tuvimos que hacer unos moldes con aginato y entonces poder hacer, ¿verdad?, el coupling de las piezas originales sin tenerlas que tocar mucho. Pues hicimos una reproducción en yeso y todo ese proceso. Y ahí están en el museo. Era un poco para que la gente viera, ¿verdad?, en términos generales cómo es la pieza en su totalidad, y de una vez exhibimos y mostramos las piezas. Eso está en el museo de esa misma manera. Esto fue un experimento porque sabemos que el escáner y el device, el aparato o la herramienta es costosa. Y entonces estábamos mirando qué alternativas podemos buscar para que otros museos o instituciones puedan seguir haciendo esto de manera mucho más económica. Entonces experimentamos con varias técnicas que hay y ya hay unos programas a través de internet que son gratis. Hay aplicaciones del celular donde yo puedo a través de la fotografía tomar, ¿verdad?, muchas fotos alrededor de ese objeto, 60 o 50 fotos, y él coge todas esas fotos y lo convierte en una imagen digital tridimensional. Y una muestra esto es del Museo de Pablo Casals, donde hay una pieza que es la mano de don Pablo, que se la hizo originalmente un artista cuando él estaba vivo. Nosotros a través de la fotografía hicimos un experimento a ver cómo esa técnica, cuán precisa pudiera ser, hicimos varias, ¿verdad? Y finalmente acabamos haciendo la pieza que está a la derecha, la que está abajo es la imagen en 3 dimensiones y la que está a la mano derecha es la pieza como tal. Y aquí les traje una versión hecha en el 3D printer, o sea, en la impresora tridimensional. El que no sepa, la impresora tridimensional es una herramienta que va depositando plástico o diferentes materiales y va creando ese objeto. Es como una pistola de pega caliente, ¿verdad?, que va depositando el material capa por capa, línea por línea, hasta que finalmente construye cualquier objeto que yo tenga en la computadora. ¿Okay? Eso se va a meter en todas partes de nuestra vida, desde la comida hasta la fabricación, el asunto médico, la arqueología y la museología también. Pero por ahora les quiero enseñar la muestra. A nosotros nos impresiona mucho que un método que es gratuito, es un programa, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de donde pueden conseguirlo. Se llama 123D Catch. Y que saliera, ¿verdad?, un objeto y esto se puede reproducir, pero también yo puedo hacer una exhibición virtual en internet. La gente puede ver la forma, ver cómo es la pieza por debajo, por arriba, darle la vuelta y sacar estas cosas, ¿verdad?, del anonimato o de tenerlas archivadas. También es una manera de registrar o de archivar todas estas ideas, todos estos objetos, ¿verdad?, y que la gente los pueda ver en otras partes del mundo, que los niños en las escuelas públicas puedan accesarlo, verlo, más allá de una fotografía en 2 dimensiones, que le puedan, yo estoy loco lo que tú estabas presentando, Miguel, que uno poder ver eso y ver cómo es por el otro lado, sería fantástico. Y quizás algunas de esas piezas, hay proyectos
de varios museos que ya están dando inclusive los archivos para que la gente los pueda reproducir en su casa y tener una copia. Eso es controversial, pero ahí obviamente no es toda su colección, ellos lo están haciendo como una manera de entrar, ¿verdad? Y llevar estas cosas al público, a la educación, a las escuelas, y que los niños puedan tener una copia, ¿verdad?, de esto en la escuela, y poder hablar de eso con el objeto en la mano. Esto es parte de un proyecto que estamos ayudando a Reniel Rodríguez Ramos, el arqueólogo, con las piedras, ¿verdad?, de José María Nazario. ¿Es correcto? Es el nombre, ¿verdad? Sí. De Guayana Ninja, y fue el hallazgo, ¿verdad?, de estas 800 piedras que se están estudiando. Y para hacer el cuento corto, una de las cosas que hicimos fue que lo digitalizamos y le quitamos el color a la piedra, que a veces molesta, uno gráficamente no ve bien, porque engaña el ojo, y podemos entonces tener la topografía limpia sin colores, y se pueden ver o apreciar mejor las tonalidades. Esto de igual manera se puede hacer más grande, más pequeño. Uno podría reproducirlo en caso de que quisiera tener, ¿verdad?, una pieza para poder hablar sobre ella, para poderla mostrar de una manera mejor. Podemos cortar inclusive un segmento para ver cómo la incisión del corte o de la cuchilla que se usó, o el instrumento o la otra piedra que se usó, porque no, ¿verdad?, eso es lo que estamos estudiando. Cómo se hicieron esos cortes y cómo poder cortarlo y ver esa incisión de manera transversal, pues sería muy útil. Y pues lo tenemos gráficamente. Yo ese objeto lo puedo coger, lo tengo virtualmente y podría partirlo. No puedo entrar dentro de la pieza, o sea que si eso tiene algo adentro, él no lo va a capturar. Todo es la topografía externa, ¿okay? Igual esas piezas se pueden enviar a otro país y otra persona puede empezar a estudiarlas, a verlas. Aquí tenemos también, esto es la playa de Lluvia, esto es con Carlos Pérez Merced, y ahí lo estamos ayudando de varias maneras. ¿Qué hace este espacio, o el Fab Lab, o este laboratorio y la Escuela de Diseño, trabajando con esto, además de ayudar al Instituto de Cultura o ayudar el estudio del patrimonio? Pues nosotros creemos en que muchas de las cosas que salen de aquí, o estos experimentos que nosotros podemos hacer, nos sirven a nosotros para darle ejemplo a los estudiantes de diseño que pueden involucrarse, ¿verdad?, en procesos de otras metodologías, como sería la arqueología, la historia, y sacarlos, ¿verdad?, del diseñar la moda, o diseñar solamente espacios o arquitectura. Y entonces de esta manera ellos pueden trabajar con esos files y hacer inclusive piezas para sostener, para hacer crates o empaques o embalajes para las piezas que son muy frágiles, porque tenemos el objeto. Yo puedo hacer entonces el negativo exacto, y puedo inclusive ayudar a un museo que es sumamente costoso, hacer la infraestructura para nada más que aguantar las piezas y sostenerlas en la vitrina. Ese mecanismo de acrílico que usualmente hacen es sumamente complejo. Pues yo teniendo la pieza virtualmente, los estudiantes podrían diseñar todo ese andamiaje, y ahí está, ¿verdad?, el diseño y el arte también metida en lo que es la arqueología, lo que es la museología. Podemos reproducir estas piezas de manera grande para que o reproducirlas para que los ciegos puedan tocarlas, para que los niños puedan llevárselas a la escuela, para que tenerlo, esas cuencas, ¿verdad?, tan pequeñas, poderlas ver, o inclusive de manera real en el medio de una sala, que un niño pueda ver un santo de su tamaño en vez de verlo en la vitrina, y poderlo tocar, a un ciego le toque la cara a uno de los tallas de los santos. O sea, todas esas experiencias son muy importantes porque traen todo esto que podemos, ¿verdad?, y que hay que estudiar, y que están ustedes trabajando tan arduamente, también traerlo y darle otra perspectiva. Además de que yo creo que ayuda a sostener el proyecto de la arqueología, porque lo hace más popular, lo hace más de la gente, y trae, ¿verdad?, el público en general. Esto es un pequeño videito, no sé cómo darle. Si sale. Ahí. Esto
fotogrametría, que es el proceso este de fotografía. Esto fue uno de los primeros que yo hice en una moneda esa moneda es mía, me la regaló mi papá, de la primera feria insular del 1911. Y el programa permite hasta volar por el objeto. Ese programa es gratis. Y yo creo que es una tremenda herramienta, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con eso también? Pues lo vamos a ver ahora. Este es el esqueleto de un chango y allá está en la computadora ya digitalizado. Yo tengo una pieza aquí que se las puedo enseñar rapidito ahorita para que vean el tamaño, que ya impreso en 3D, en una impresora tridimensional. O sea que lo capturo, lo puedo reproducir. Allá también son unas piezas de reproducción que hicimos para una restauración. Se digitalizó, se tiró al 3D printer y básicamente no ves la diferencia. Esto también fue para el Paseo de la Princesa. Esto no utilizamos la digitalización, pero utilizamos otros métodos de silicón y hacer otros moldes. Esto también, estas posibilidades, aquí tenemos una serie de moldes, donde esto fue una feria, donde se le dice la feria de los makers o de los hacedores, y se le enseña a la gente cómo se hacen cosas. Y nosotros fuimos y dimos una demostración sobre moldes, y estaban haciendo dulces o bombones con moldes de objetos. Esto pues podríamos tener la cabeza o la espada de Juan Ponce de León, o en forma de dulce, ¿verdad? Otra vez podemos hacer un molde para chocolates, para hacer velas, y traer la cultura a otro nivel o a otro sitio. Eso es impresión tridimensional. El 3D printer hace el objeto, pero puede hacer los moldes para hacer el objeto. Esto es varios experimentos que hicimos con el file de Juan Ponce de León, donde hicimos en dos materiales distintos en 3D printer o impresión tridimensional, molde en silicón, y ahí está el file o el archivo solo. Esta es la otra tecnología, voy a hablar de ella rapidito, es sobre la robótica aérea, y todo el mundo le dice drones, pero la realidad es que esto va mucho más allá que lo que es un drone, es robótica. Ahora mismo yo puedo volar, tomar fotos, pero yo puedo programar para que camine, no puedo ni que tocarlo, le doy, él despega solo, hace un camino que yo le propuse, toma unas fotos y me hace una fotografía gigante a mucha resolución, porque está tomando muchas fotos y después me las recompone. Yo puedo hacer digitalización tridimensional, puedo capturar objetos grandes, una montaña, un terreno, en 3 dimensiones, y puedo cambiarle la cámara y otros sensores que vienen para ver a nivel termal, ¿verdad? O cuánta humedad hay en unos terrenos. Eso tiene que ver con arqueología, porque lo que estaba explicando el caballero del yunque, uno puede registrar inclusive áreas o cómo intervenir esos espacios, que es lo que estamos trabajando con Carlos allá. Estos son unas chimeneas que hay en Cagua, no tengo el nombre, esto fue yo personalmente, una foto que yo tomé. Y el poder, además que es adictivo, uno poder acercarse y ver cosas de maneras que jamás nadie en la vida en el mundo ha podido ver, es una cosa espectacular. Esto es un poco para que vean, estos son varios programas que vienen, esto es una imagen de cómo la cámara registró termalmente unas cosas, que esto se puede ver y se transmite a través de los árboles, que no es solamente con edificaciones o industrias. Esto tiene aplicaciones a lo que es la agricultura, la arqueología, todas esas cosas. Y esto es una programación de cómo va a volar el equipo. Esto de que le estoy hablando no es $30,000, no es $40,000. Esto se puede hacer hoy en día por menos de $1,500. Y menos, te les digo menos porque estoy seguro que casi $1,200 lo pueden hacer. Esto es parte de lo que estamos trabajando con Carlos Pérez allá en la playa de Jayuya. Un poco lo hemos estado asistiendo, ayudando a poder visualizar las intervenciones y cómo antes y el después, cuando él cubre y cuando me cubre. Esto fue una cosa que hicimos, esto es en la cárcel del Oso Blanco, donde le tomamos unas fotografías y las digitalizamos un poco para preservar lo que destruyeron. Y fue una intervención que hicimos cuando todavía no estaba muy regulado el asunto del edificio, el edificio no tenía muchos planes en ese momento.
Ya después se puso un poco más cerrado. Nosotros tratamos de hacer un approach para poder hacer esto de una manera formal y no nos dieron el permiso, no pudimos. Y se perdieron. El otro día me enseñaron unas fotos de los dibujos de las celdas, que eran una cosa espectacular, y todo eso se fue y desapareció. Esto es un proyecto que hicimos con la comunidad de las mareas, Editorial SM y INCICO, con Fernando Silva y el Fab Lab, donde fuimos, le enseñamos a los niños de la comunidad cómo funcionaba el dron. Ellos lo vieron, se lo gozaron, fueron partícipes de la grabación de su comunidad y vieron al final su película, ¿verdad? Una película de su comunidad, y pudieron saber cómo era su comunidad desde el aire. Y les enseño esta foto porque dentro de eso, ahí estaban las salinas, por las cuales le decían salinas, a salinas, están en las mareas. Y esos son los marcos que se formaron en los... depósito. En las plantas, los mismos árboles que fueron creciendo, porque las semillas se acumulaban en los tablones que habían en la época en que estaban las salinas. Y eso nadie lo había visto, nadie lo sabía, por lo menos en su comunidad. Eso le da más valor a su comunidad y ellos entienden mejor a nivel histórico la importancia y la pertinencia de su comunidad. Esto fue también con la arquidiócesis, donde entramos, ¿verdad?, a mirar o inspeccionar también algunas cosas que ellos necesitaban observar. A nosotros nos sirvió de laboratorio y de poder ver en términos de inspección, ¿verdad?, de la estructura y otras cosas dentro y fuera. Esto es una foto desde la cúpula. Esa foto a mí me encanta porque nadie ha podido tomar una foto como esa. Y es sumamente impresionante, ¿verdad?, poderse trepar, a menos que tú rompas una ventana y metas una cámara desde la cúpula, pues va a ser bien difícil. Esto fue de Juan Ponce de León, también el proyecto que hicimos de digitalización, pero aquí lo estoy enseñando porque usamos el aparato para poder documentar ese otro proyecto. Y estamos tomando la foto con el dron desde arriba. Documentación en términos generales. Y la realidad virtual, un poco ya estoy cerrando, no tengo más, pero esto es lo que un poco viene también en términos de museología y de poderles explicar y llevar información. Realidad virtual es uno ponerse aparatos de estos que ya son de cartón y los vende, cualquiera los puede tener por ahí, no tienen que ser cosas muy electrónicas, uno le pone el celular y ya hay muchas aplicaciones donde uno puede llevar a cabo o mostrar información o data como la que estamos recogiendo nosotros, o cualquier museo o entidad pueda mostrar estas cosas desde otra perspectiva, acercarse a los niños que tienen otra mentalidad, otra manera de tú capturarlos, llevarlos o atraerlos hacia la arqueología, que no podemos hacerlo de la misma manera porque ya ellos están en otro nivel. Pues esto es una manera de poderlos traer hacia allá y enseñarles lo que es la historia. Ahí estamos trabajando ahí está el dron volando, y este es con CEL de Puerto Rico, que estamos haciendo un proyecto con ellos de poder utilizar esta herramienta para ellos poder grabar o mirar espacios en el país, y van a ser herramientas para unos proyectos que ellos van a hacer. No es solamente para mirar y mira qué lindo se ve el helicóptero, porque tú ves lo que está mirando el helicóptero. ¿Okay? Y nada, estas son algunas informaciones, si a alguien le interesa, todo eso son proyectos open source de toda esta revolución que está habiendo de la accesibilidad del conocimiento y de la tecnología. Ahí hay, yo creo que para todo el mundo, pero es eso, es la accesibilidad, a la nueva accesibilidad a todo este tipo y todo este campo de información y tecnología. No se los puedo explicar, no tengo el tiempo, pero es muy llamativo. Estos son algunos proyectos como CIARC y otros más que tienen que ver con digitalización. Uno de ellos, el CIARC, lo hace particularmente con monumentos que existen alrededor del mundo que son muy valiosos. Ellos le toman fotos y los documentan, que no vaya a haber una explosión, una guerra y desaparezcan. Pues ese proyecto surge a base de un evento que hubo, de una explosión de unas ruinas que había.
que las explotaron en una guerra a propósito. Sí, Palmira. Y han habido unos cuantos casos, ahí está el museo que le cayeron a martillazos, Ay, y creo que lo están reproduciendo porque creo que lo habían digitalizado. Egipto. Y aquí información sobre los Fab Labs en términos generales, si quieren aprender un poco, no solamente, esto es un network, ¿verdad? Hay como 600 laboratorios Fab Labs alrededor del mundo. En Puerto Rico estamos construyendo y estamos ayudando a otras personas a construir más laboratorios como estos y orientándolos a cómo se hace. Hay algunos municipios, hay Boys and Girls Club y otras instituciones que están haciendo estos espacios para seguir colaborando con los demás. Gracias.